Muchas gracias, Justiniano. Muchas gracias al equipo que te acompaña, a Juan, al doctor Santa Cruz, a todos ustedes aquí reunidos. Para mí es muy grato estar con el público peruano, a quienes quiero mucho. Algunos han visitado nuestro servicio, han pasado algún tiempo. Para mí es un privilegio volver a estar en contacto por esta vía. Y conversando con Justiniano, cuando me propone participar de esta reunión, de esta primera reunión del capítulo de ustedes, le comenté si les parecía interesante el uso de perimetría virtual y en este caso particular específicamente para la neurooftalmología. Me dio lugar para ello y aquí estoy para conversarles un poco sobre esta novedad. Todos conocemos lo que es el equipamiento estándar para realizar una perimetría el día de hoy, un equipo de la marca que se les ocurra a ustedes poseer, los programas que ustedes utilicen en la práctica diaria según la necesidad del paciente y a la postre encontrarse con un printout que les dé la información que ustedes necesitan. Hoy es imperioso que nos podamos manejar, máxime en neurooftalmología, con equipos de perimetría computada y estandarizados. Ahora, les voy a contar un poco la evolución, así como esta escala darwiniana de la evolución del hombre, si se quiere. Resulta que yo recuerdo haber comenzado todavía hace casi medio siglo en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía con la pantalla tangente. Se ponía una pantalla negra, se hacía el campo visual vestido de oscuro, con unos palitos que tenían la punta, una mira determinada, y se iba trazando sobre una gráfica el campo visual del paciente, desplazándola a distintas distancias. Había pantallas para 1 metro, para 2 metros. Esto era lo primero que yo vi para graficar la isla de visión de Traquer, que rápidamente, en mi curso de vida oftalmológica, aparece el perímetro de Goldman. Y el perímetro de Goldman ya hizo las cosas mucho más interesantes. Las isópteras se podían trazar de una manera mucho más predecible, era mucho mejor la relación entre paciente y máquina. Una vez la curva de aprendizaje tenida a la mano por la persona que realizaba el campo visual, este era un estudio que no llevaba tanto tiempo y cuya gráfica era bastante comparable con la que podían hacer otros centros, o a lo largo del tiempo un paciente, volverlo a repetir aunque otro fuese el operador, y fue un gran cambio. El perímetro de Goldman fue un gran cambio hasta que aparece la perimetría computada tal como la conocemos hoy, que tuvo en los últimos 30 años, digamos, un gran despegue en capacidades. Yo recuerdo desde el primer perímetro computarizado, porque al principio eran automatizados, no los manejaba una computadora. Cuando aparecen los perímetros computarizados, hicieron un gran avance en cuanto a la logística que los manejaba. Si eran una computadora incluida dentro del equipo, la computadora era aparte y se podía actualizar los programas para el manejo que iban mejorando día a día, hasta que tenemos los equipos, como dije antes, de la marca que ustedes quieran, que contamos hoy en la práctica diaria. ¿A dónde va esta evolución? A la charla que tenemos en este momento. Para ello voy a elegir contarles la historia de una paciente que viene a visitarnos porque dice: yo me levanto sin ver. ¿Cómo es eso? Yo me levanto sin ver. Resulta que nos refiere que al despertar, ella dice no veo acá, y al decir no veo acá nos muestra con la mano lo que es el campo temporal del ojo izquierdo. Sobre su periferia temporal en el ojo izquierdo, ella tenía un problema que ocurría al despertar. Y ese problema que ocurría al despertar, la visión se volvía normal minutos más tarde para ambos ojos, y esto, que es de corta duración, de pocos minutos, lo refería casi todos los días desde el último año, sin ningún otro síntoma acompañante. No había cefalea, náuseas, vómitos, adormecimientos de miembros, no había ningún otro síntoma que lo acompañara. Y como dije, nos cuenta que una vez pasados 15, 20 minutos, volvía a higienizarse en el toilet, se lavaba la cara, la visión era absolutamente normal durante toda la jornada. Aquí tenemos a la señora en cuestión, que se está por hacer un campo visual, no con el equipo grande Octopus que está al final, sino con
unos goggles de realidad virtual que tiene colocados en la cara, con un mouse inercial que tiene en la mano, donde lo señala la primera flecha de la izquierda, donde hay una tablet sobre la camilla que contiene un programa que fue diseñado ya para lanzarse y que empiece a desarrollar dentro de los Googles un programa de perimetría computada, tal como lo haría el perímetro que está detrás de ella, y arriba, en el centro, la flecha más grande, muestra cómo se va realizando en la pantalla de la tablet en tiempo real a medida que la paciente contesta, y a la izquierda tenemos finalmente, como en cualquier otro perímetro, un resultado final. Esta es la paciente realizando el campo visual que nos vino a contar que durante casi un año, al despertar unos minutos sobre la periferia temporal del ojo izquierdo, no veía bien. Aquí tenemos el campo visual de la paciente sentada, normal, completo. Y aquí tenemos el campo visual de la paciente acostada en decúbito lateral con la desaparición de la semiluna temporal. Muy interesante. ¿Cómo hicimos esto? Con la paciente en esta posición. Le pedimos que se acueste tal cual ella lo hace en su cama, que pusiera la cama o el almohadón que le prestamos de la manera en que lo suele poner cuando ella duerme, de manera de tener la posición más natural posible, y ahí vemos cómo se le está haciendo el campo visual acostada, que de ninguna manera hubiese podido ser posible acostando un perímetro al tiempo que acostamos a la paciente o atándoselo ella y perímetro y acostando al grupo junto de paciente y perímetro. De manera que aquí ya tenemos, después voy a dar las especificaciones generales de sus ventajas, aquí ya tenemos una paciente que nos plantea un problema que pudimos empezar a resolver cómo era su defecto visual, porque la paciente podía hacer un campo visual acostada. Por supuesto, unos minutos más tarde, la paciente ya sentada abandonó el decúbito lateral, normaliza su perimetría, su periferia temporal en la perimetría, y entonces tenemos exactamente graficado qué es lo que la paciente nos contaba, cuando estaba acostada, cuando estaba sentada y su recuperación. Obviamente estamos hablando en un grupo de neurooftalmología, así que vayamos un poquito más intensamente y digamos que lo primero que vemos cuando la paciente se acuesta y aparece el defecto que nos dice es porque debe haber alguna circunstancia circulatoria a lo largo de la irrigación de los lóbulos occipitales que fuese responsable de esta situación. Y aquí la tienen perfectamente. Es una hipoplasia de la arteria vertebral del lado derecho que en principio per se no alcanzaría para explicarnos todo, ya que el círculo de Willis debería ser suficiente y poder abastecer, no importa lo que pase por debajo, en una de las vertebrales, y hacer que este fenómeno no ocurriera. Pero sin embargo, el polígono de Willis también nos presenta una alternativa. La arteria cerebral izquierda nace directamente de la comunicante posterior, mientras que la derecha, junto con las cerebelosas, sale del tronco terminal, de manera que hay una anomalía con hipoplasia de la arteria vertebral derecha. Esto se traduce en que la arteria cerebral de ese lado sale exclusivamente de ese sector y el sistema carotidio es el proveedor de la circulación del lóbulo occipital contralateral. Al caer por hipoflujo la arteria vertebral que de alguna manera colapsa su flujo en la posición en la que la paciente duerme, esto es lo que provoca una alteración en lo profundo de la cisura calcarina y la desaparición de la periferia temporal en un solo ojo. Por supuesto que esta hipoplasia ya ha sido estudiada y tomé un trabajo de la literatura latinoamericana. Tiene una prevalencia no despreciable de 2,67%, o sea que de cada 100 pacientes que vemos, casi 3 tienen esto, tengan o no tengan síntomas. Aquí está la representación de la semiluna temporal, que es monocular, de manera que cuando cae, como en el caso de esta mujer, la circulación de la arteria vertebral, es tan equivalente a una hemianopsia homónima cuando ocurre en ambos ojos, como en este caso particular, que se pierde la representación que existe en un solo ojo en el área occipital en lo profundo de la calcarina. Por supuesto, son varios los síntomas que puede ocurrir cuando se altera, en algún caso oclusión completa, en otros casos
suboclusión de la arteria vertebral, como mareos, vértigos, cefaleas, vómito, visión doble y pérdida transitoria de la visión, a menos que la oclusión sea completa y entonces la pérdida visual sea definitiva. Hay trastornos en la difusión que han sido chequeados en distintos trabajos, en este caso una hipoplasia donde la pérdida visual duró hasta 5 minutos, en el caso nuestro es mucho más infrecuente. Aquí hay dos casos presentados de una vertebral derecha y de una vertebral izquierda, donde se estudió el hipoflujo cerebeloso, inclusive, que produce la hipoplasia de la arteria vertebral. Pero volvamos a nuestra paciente, aquí con su hipoplasia, la arteria vertebral, sabemos, ingresa en los agujeros transverso de conjunción desde la sexta, no la séptima, desde la sexta vertebral y de ahí hacia arriba, de manera que tomamos una radiografía de la paciente exactamente en la posición en la que ella duerme. Ahí vemos el colapso vertebral a nivel de 2 y 3, C2, C3, por donde está dentro de esos agujeros pasando la vertebral, que en definitiva es la que tiene una hipoplasia. Y entonces esta situación, una vez detectada, se corrige cambiando la posición en la que la paciente duerme, situación que solucionó el inconveniente que la paciente nos traía. Aquí está lo que habíamos detectado, porque la perimetría, objeto de esta charla, la perimetría virtual, nos permitía hacer este tipo de estudio. En el mercado hay distintos tipos de aparatos, todos similares, distintas marcas, más, menos, todos ellos nos pueden brindar las mismas comodidades. Seguirán apareciendo en el mercado nuevos equipos, algunos serán comprados por otra empresa y cambiarán de nombre, pero hoy por hoy más o menos esto es lo que se puede encontrar. Y de vuelta, yo utilizo uno, he utilizado otra marca también, pero básicamente se trata de un pequeño maletín que lleva en su interior un Google de realidad virtual, un pulsador inercial que va en la mano de la paciente y una tablet, a veces provista con el equipo, a veces hay que comprar la parte, para la carga de los programas, tal como los programas que desarrolla cualquier perímetro computado, para realizarlos a través de este sistema. Aquí vemos un paciente sentado cómodamente con el sistema colocado en su cabeza y en su mano derecha el sistema inercial para dar clic como señal a cada impulso visual que se le presenta. El recorrido es más o menos este. Se programa en la tablet un programa determinado, que generalmente ocurre en los dos ojos en forma simultánea. Esto es muy interesante. Uno puede hacer un screening, uno puede hacer umbrales, puede hacer el programa macular, y esto va a la nube. La nube desarrolla sobre el Google del paciente, sobre las antiparras de realidad virtual, todo el desarrollo del programa en más o menos los minutos que demande, y esto vuelve a la tablet como respuesta de lo que el paciente ha manifestado a través del clic que da el impulso a la respuesta del paciente si la percibe. En caso de pacientes parkinsonianos, inhabilitados, espásticos, hemipléjicos, que no pueden movilizar la mano para hacer el clic, se puede establecer la programación de respuesta verbal, con lo cual no impide que un paciente con algún tipo de parálisis en los miembros o de algún otro tipo de enfermedad que no le permita movilizar las manos para hacer el clic, que lo manifieste desde el punto de vista verbal. Aquí tenemos en pantalla cómo se va realizando, nos va diciendo el porcentaje de presentaciones respondidas por parte del paciente, así que uno va viendo en cada ojo cómo es el progreso del examen, y a la izquierda el printout, lo que corresponde en la tablet a cada uno de los ojos en escala de grises, en decibeles o en defectos relativos. Vamos a ver algunos casos. Ya pasé el caso más álgido de había que hacerlo acostado y con esto sí pudimos. Vamos a ver los casos habituales que llegan al consultorio de neurooftalmología, y aquí una paciente que por un tema desde nacimiento, una circular de cordón, tiene una isquemia que genera esta alteración del lóbulo occipital derecho y lo descubre más tardíamente en la vida, a los 44 años, en medio de un examen rutinario, y aquí está el campo visual que ella tiene con un perímetro de mercado, una cuadrantanopsia superior homónima izquierda, y esa
cuadrantanopsia que se estudia en un perímetro, tiempo más adelante ella lo chequea en otra clínica con otro perímetro también estándar. Dicho esto, la paciente nos viene a visitar y nosotros le hacemos una perimetría virtual. Y podemos ver que tres perimetrías son absolutamente comparables en un fenómeno que no evoluciona en el tiempo, ya que es desde el nacimiento, y con esto podemos decir la perimetría virtual es comparable en sus resultados a los demás perímetros de plaza. Aquí, un ojo afectado de glaucoma y su control meses más tarde en el mismo año también perfectamente comparable, con lo cual, si vamos a la literatura, encontramos distintos papers que dicen que la performance de este perímetro respecto de los perímetros del mercado son perfectamente comparables. En el peor de los casos dirán que no es inferior, y lo más importante en este caso es que se puede utilizar en la población pediátrica, ya que los chicos están mucho más avesados a realizar juegos a través de realidad virtual que les permiten, tomándolo desde el punto de vista lúdico, hacer un perímetro, hacer una perimetría computada con este tipo de perímetro que podría ser muy difícil por la posición, porque está el entorno escuchando, viendo que hay gente a su alrededor y el chico no se puede quedar quieto. En estos casos es absolutamente identificable a todos aquellos juegos con los que el chico juega, y en el caso particular del glaucoma en el grupo pediátrico es muy interesante a considerar. Les voy a pasar un popurrí de casos neurooftalmológicos. Paciente de 68 años, femenina, amaurosis fugax. Ahí vemos la placa de Hollenhorst, que es la que nos trajo la amaurosis fugax, que migró hasta esa bifurcación. En definitiva, había dos placas de Hollenhorst. Ahí vemos a mayor aumento. Y fíjense la sensibilidad de este equipo que nos permitió ver cómo había una caída en la sensibilidad de la perimetría computada por esas dos placas que quedaron afectando en la parte inferior de la retina sobre el hemicampo superior. Para desgracia de esta mujer, hace un nuevo episodio y tiene una placa arriba, en la temporal superior. Ahí la estamos viendo enclavada. Y el perímetro de realidad virtual, que ya nos había mostrado a la izquierda lo que pasaba en la primera instancia, para esta nueva situación nos vuelve a mostrar que hay otro nuevo déficit registrado, de manera que la sensibilidad de este equipo es muy interesante como para tenerle la suficiente confianza en casos de este tipo, amaurosis fugax, y lo que parece ser un defecto remanente, a pesar de que el paciente lo manifiesta como que su visión regresó a la normalidad. Este paciente, mientras manifestaba episodios de amaurosis fugax con esa carótida cortada en tomografía a nivel axial, a nivel del cuello, es un colega cuyo campo visual es el que se ve aquí arriba en el INSET, arriba y a la izquierda, con un perímetro habitual. En un momento el paciente deja de tener episodios de amaurosis fugax y mientras lo estamos estudiando hace un episodio de isquemia importante de la temporal inferior, con lo cual podemos ver el área de isquemia allí en la retinografía, una parcial mancha rojo cereza y la perimetría computada que nos muestra, en un caso de este tipo, el defecto altitudinal superior por el bloqueo de la arteria inferior. Aquí, un caso desgraciado de una cirugía de catarata no complicada, una cirugía de Faco que se realiza sobre el ojo izquierdo y se programa, ya que la paciente ve muy bien a las 24 o 48 horas, se programa la cirugía de Faco del otro ojo dentro de la semana en que se realiza la primera. Esta cirugía secuencial termina con que el primer ojo operado a los 10 días presenta una hemianopsia altitudinal superior, una neuropatía anterior isquémica que conocemos como POXON, Post-Cataract Surgery Optic Neuropathy, una ION, en relación a una cirugía de Faco, y 10 días después de la cirugía del segundo ojo, que también tuvo un periodo lúcido de buena visión durante casi una semana, hace una ION del segundo ojo. Este caso desgraciado, como digo, en manos de un brillante cirujano argentino, tiene una ion bilateral en una cirugía secuencial. Se trataba de una paciente con una mielodisplasia, una enfermedad JAK2, es una mieloproliferativa que no se conocía a la hora de realizar la cirugía de Faco, cosa que es interesante de alertar
Pero para volver a la perimetría virtual, aquí tenemos el registro hecho con este tipo de perímetro. Una clásica situación de trombosis de rama y una clásica situación de perimetría como consecuencia de esa trombosis. Más sensible aún en pacientes donde un defecto en el cuadrante nasal superior hizo que el paciente fuese estudiado por glaucoma de baja tensión y finalmente en la consulta neurooftalmológica encontramos calcificaciones del polígono del sistema carotidio, que son los que comprimen por ateromatosis poligonal al quiasma y al nervio óptico intracraneal, son aquellas circunstancias en que en paciente con ángulo abierto, sin hipertensión ocular, termina generando pequeños defectos de tipo glaucomatoso en el disco y en el campo visual, nos muestra que la perimetría virtual fue capaz de detectarlo, como se ve allí, al mismo tiempo que en la capa de células ganglionares del OCT se ve esa muesca responsable de la alteración del campo visual, producto de las calcificaciones carotídeas que alteraban el quiasma. En este caso, una situación bastante más compleja, paciente que tiene una hemianopsia homónima en un cuadro de asimbolia, agnosia, fue un cuadro muy violento como ACV. Aquí tenemos el estudio de ecocardiograma transesofágico, donde se detecta la presencia de un aneurisma del septo interauricular con foramen oval permeable, pero lo interesante es que un paciente con tanto trastorno cognitivo y de expresión, no tanto de comprensión, pudo realizar una perimetría dentro de la realidad virtual que le resultó mucho más sencilla de poder terminar que en el caso de una perimetría convencional que el paciente no podía realizar. Esta paciente nos consulta por malestar, cierto dolor retrovulvar y un aumento de la mancha ciega. Por supuesto, lo estudiamos en resonancia magnética y observamos objetos brillantes no identificados, clásicos de enfermedad desmielinizante. Esta paciente en el seguimiento normaliza la visión, normaliza la mancha ciega, siempre seguida con perimetría virtual, y se trató de un caso de enfermedad desmielinizante que por primera vez hemos confiado a la perimetría virtual y no a la tradicional hacer el estudio inicial y el seguimiento y los controles que siguieron a posteriori. Ya que estamos hablando de enfermedades minimizantes, les comento, esta paciente que vemos aquí en este slide tiene manifestaciones de esclerosis múltiple y antecedentes de una neuropatía óptica derecha ya manifiesta tiempo atrás. Entre el momento del diagnóstico y el seguimiento habrá pasado una veintena de meses, casi 2 años, y ocurre que ella nos refiere que en forma muy constante, casi diariamente, según el esfuerzo que ella haga, tiene fenómeno de Woodhoff. En neurooftalmología es muy significativo de alteración desmielinizante. El fenómeno de Woodhoff en la enfermedad de esclerosis múltiple lo vemos en pacientes que toman baños calientes, en periodos de hipertermia, febriles, en momentos de esfuerzo deportivo, y esto, que era tan característico en nuestra paciente, nos llevó a pedirle un día de verano, hacía 40 grados en Buenos Aires, es muy pesado, que además de ello y el aumento de temperatura atmosférica, hiciera un par de veces subir por la escalera hasta nuestro consultorio y no tomar el ascensor para fatigarlo un poco más, y comenzó así, como ella refiere a veces en el gimnasio al que concurre, el fenómeno de Woodhoff a producirse, y inmediatamente la sentamos, le colocamos los Googles y aquí ven cómo se provocó con esta maniobra de utilizar un día de calor y el ejercicio físico que aparezca el fenómeno de Woodhoff y el defecto en ambos hemicampos superiores de preferencia, una vez logrado provocarlo. A la paciente se la deja reposar y luego de 20 minutos, aire acondicionado, darle agua a beber, se normalizan los campos visuales y el fenómeno de Woodhoff desaparece. Esta es la primera vez, y aquí lo hemos publicado, que en el Neuroophthalmology, que se puede capturar, se puede ver la manifestación del fenómeno de Woodhoff en perimetría automatizada, que para esta ocasión se trata de realidad virtual, de perimetría virtual.
Vuelvo a insistir, este es el equipo, es un equipo transportable, que sea un equipo transportable, que el paciente lo pueda utilizar en cualquier posición, inclusive acostado, es parte de las ventajas que tiene esta perimetría que ahora detallo, la portabilidad y el tamaño. Todas las prestaciones de un perímetro cualquiera de mercado que poseemos en nuestros hospitales, clínicas o consultorios. Tiene un registro online que se envía por mail, por Bluetooth o archivo como ustedes quisieran directamente al paciente. El paciente nuestro se va y recibe antes de irse ya por mail en su teléfono celular la perimetría ya concluida y realizada. Esto se puede hacer en pacientes hospitalizados. Uno no puede llevar un perímetro a la cama del paciente, pero sí puede llevar esto. Se puede hacer en domicilio, pacientes que no se pueden trasladar, que viven en lugares lejanos, por el motivo que fuera. Se puede hacer en domicilio, en sala de espera. Ustedes podrán recrear cualquiera de las situaciones en las que un perímetro habitual no puede llegar y este sí. Circunstancias especiales como trastornos motores, para dar respuesta verbal, como he dicho antes, son muy interesantes en parkinsonianos y sobre todo en simuladores, porque como este estudio se realiza en forma bilateral, alternante, el paciente no sabe lo que está pasando, incluso a veces pregunta, ¿qué ojo me van a estudiar? Nosotros queremos enmascarar esta situación y no se lo decimos. Decimos que usted deje que el aparato haga solo las cosas, nosotros después nos vamos a enterar. Y el simulador que no sabe a dónde está ocurriendo el sistema de testeo, termina en un ojo que pretendía no ver, dando respuestas absolutamente normales. Aquí también hemos publicado en una revista del Consejo, la revista Médico Oftalmólogo, el caso de la paciente que al despertar tenía este tipo de trastorno y que hemos descubierto así. Entonces, esto es un poco la evolución de cómo venían los perímetros hasta hace muy poquito, hasta la pandemia, diría yo. Y aquí, esta es la nueva situación. ¿Cómo va a seguir? No sabemos. Será a través de las tablets, de la telefonía portátil, de los anteojos de realidad virtual y aumentada, como ya está viniendo la serie Meta Ray-Ban, es ya una realidad en los mostradores de muchas casas de electrónica. No lo sabemos. Hoy el tope de gama es la realidad, es la perimetría portable, la perimetría de campo visual virtual. Yo quiero decir que estar en contacto con ustedes, en principio, es el gran placer de estar con amigos. Esta fue la foto de mi última visita a Lima, al Congreso Peruano, con queridos amigos que hoy completo con los aquí presentes, con Justiniano, con Juan, con el doctor Santa Cruz, y me he permitido algunos pescados capitales. La gastronomía peruana es excepcional. No me he privado de ello, como tampoco del famoso pisco sour que tienen allí en Perú, que es superior al chileno. Me disculparán los hermanos trasandinos, pero el pisco peruano se llame acholado, mosto verde, el que quisieran ponerme de frente, a ese le hacemos frente, y haberme dado el gusto de otra de mis grandes pasiones, que es el remo, y haber podido ir a remar a la Arenilla, en el Club de Remo de Gracias. Lima, que fue también un gusto enorme que me di en mi última visita. En este caso, con Justiniano, con Juan Chan, con José Santa Cruz, un placer haber compartido esto con ustedes y quedo pendiente de los comentarios o las preguntas que puedan surgir a partir de ahora. Así que los dejo a ustedes al mando del Zoom nuevamente. Muchas gracias, doctor Efner. Excelente ponencia, excelente, sinceramente. Si hubieran algunas preguntas, Juan, por si acaso en el chat, ¿tienes por ahí algo? Bueno, yo en principio muchas gracias, Roberto, porque realmente me has abierto los ojos a esta tecnología. Me parece súper. No pensaba yo que era al nivel de los perímetros a los cuales estábamos acostumbrados, pero de hecho por ahí se va a abrir una gran fuente de investigación y de trabajo y va a ser mucho más accesible este examen para todos, ¿no? Mi duda Mirá, era... yo Ujú. cuando me acerqué al primer perímetro que vi aparecer y que fue en el Congreso Panamericano que se hizo en Buenos Aires en el 2023, yo dije, yo no quiero usar más el perímetro grande, molesto, que me ocupa lugar, eh, y aparecí con este primero, el de Micromedical Device, a trabajar y no me imaginaba las ventajas que iba a tener. Yo lo único que quería era reducir espacio. Y alguno me dijo, estás comprando un prototipo, estás comprando algo de juguete. Y la verdad que con el tiempo vi que no.
vi que al poder publicar en revistas indexadas esto era tomado en serio y que ya aparecían otros trabajos también, así que así en serio como lo fui tomando, así en serio lo está tomando el mundo y la verdad, para mí es practiquísimo, yo ya no uso más el otro perímetro. Y Roberto, ¿es muy pesado los Googles? ¿Has encontrado No. alguna dificultad de los pacientes para hacer el examen o realmente supera Ni en lejos? adultos, ni en adultos, ni en chicos. Al contrario, están Excelente, muy a la medida de los Googles que se utilizan para cualquier otro tipo de juego de realidad virtual. excelente. Vamos a poner en venta Son nuestro octopus y vamos a comprar uno. son semejantes Ah, el tamaño de los aparatos de realidad virtual que usan los chicos. es increíble, sí, tal cual. Semejante. Sí, Perfecto. Bueno, acá tengo algunas preguntas para que pueda de repente ampliar, doctor Efner. ¿cómo ¿Cuáles creen no? que han sido los principales obstáculos para la implementación en la práctica diaria con esta perimetría virtual? Bueno, el principal obstáculo, que no fue muy grande, fue que hay colegas que piensan que esto es de juguete y que no podían realmente confiar su patología, a sus pacientes, a este tipo de tecnología. Por el contrario, los sistemas de pago, los sistemas prepagos de salud pública no tuvieron ningún problema en considerarlo como parte de la práctica habitual y erogarlos de la misma manera que se hace con un perímetro habitual. Así que no lo tuvimos desde el punto de vista económico. eh, no sé hoy que están tomando más inserción en el mercado, qué precios están alcanzando, porque para hacerlos más caros, pero más interesantes, se está agregando programas para sensibilidad de contraste, test de color, Amsler, agudeza visual, tracking para movimientos oculares, de manera que les están ofreciendo cosas que son muy sencillas de implementar y que van a ir elevando el precio, con lo cual uno puede decir, no, yo quiero comprar el estándar o quiero comprar el paquete plus o lo que sea, pero grandes desventajas no he encontrado. Cada país sabrá entre sus dealers para saber si la importación es factible, si los traen, no los traen, etcétera. Yo no sé si en Perú, ahora les hago yo la pregunta, ¿en Perú los han visto? En los congresos los ofrecen las empresas? Personalmente lo estoy conociendo con usted. Ah, bueno. Bueno, me alegro haber Excelente, abierto una virtudes. puerta. Sí. Sí, sí, yo creo que la principal desventaja para nosotros es que se lo roben del consultorio, ¿no? ¿Cómo no? No me ha pasado. No me ha pasado. Espero en otra próxima charla que me pregunten inconvenientes no contar eso. Doctor, Este, doctor, ¿en qué escenarios clínicos considera usted que la perimetría virtual marca una verdadera diferencia en el manejo del paciente? el paciente internado, donde no puede llevar un perímetro. En el paciente pediátrico, donde a veces es difícil. En el paciente simulador. En el paciente con parálisis oculomotoras, perdón, con parálisis periférica de los miembros, donde el paciente no puede mover sus dedos para hacer clic en el pulsador y lo haga a través de una señal verbal, diciendo sí, diciendo ya, diciendo algo que el equipo aprende y entonces ya sabemos que eso lo toma. Después, en cualquier otra circunstancia de las habituales. Excelente, virtudes. ¿Cuán confiables considera los resultados comparables con la perimetría estándar de Humphrey o Goldman? Si yo no hubiera dado esta charla y me quedo con los papers leídos, Ujú. es exactamente comparable por lo que ya está publicado. Ahora, por mi experiencia personal, por supuesto que sí, y por eso me encargué de mostrarles algunos casos donde se hicieron un Humphrey, un Octopus y después este. Y en un caso estable de esa cuadrantopsia, era exactamente comparable. En el caso de un paciente de glaucoma, por supuesto, también. Y, Excelente. y trabaja los programas también maculares, de baja Sí, visión. sí, 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 sí. De hecho, cuando yo quiero ir muy preciso, tengo una paciente que tiene un fenómeno de radionecrosis en el área occipital por un tumor que se lo extirpa y se lo irradia, y pese al tratamiento de radionecrosis, nosotros queríamos ir siguiendo entre el periodo de edema y que se libere el edema, qué pasaba con el campo visual. Tenía un pequeño escotoma homónimo paramacular que lo hemos seguido con un programa macular, y ese programa macular nos permitió perfectamente seguir el paso del caso particular de una radionecrosis. Y un paciente que tenía un trastorno
metabólico de la biotinidasa, un trastorno congénito que se manifestó visualmente y en la marcha atáxica a partir de la segunda década de la vida. Es un paciente con el programa macular, que era más corto, más fácil, antes de llegar al agotamiento visual del paciente, se pudieron registrar y de hecho lo registramos mientras el paciente recibe biotinidasa como tratamiento para ver o la estabilidad o la mejoría o por lo menos asegurar que no haya un empeoramiento. Sí se pueden hacer todos los programas. Excelente, excelente. ¿Cree que podría incorporarse como herramienta de tamizaje masivo en sistema de salud pública o en telemedicina? Desde luego, si no se lo roban y ustedes lo ponen llevando población por población, cada vez más alejada, cada vez más periférica, haciendo campañas, desde ya sería ideal, ya que cuando se hacen las campañas de glaucoma, lo único que se logra con tonómetros portátiles es poder hacer un catastro de las presiones que tiene una población general y decir, de ese catastro, rescato presiones límites o presiones patológicas y a ese paciente me lo llevo a estudiar. En este caso se le podría hacer perimetría al universo de individuos que han sido citados. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cree que el entrenamiento del paciente afecta significativamente la calidad del resultado? Mirá, en un perímetro habitual, sí. El paciente hasta que se amiga con el sistema, hasta que se hace, como dicen, friendly con una o dos perimetrías, por eso muchas veces el ojo segundo, que suele ser el izquierdo, sale mejor que el derecho en cuanto a calidad de producción del perímetro, porque es la curva de aprendizaje del paciente. En este caso es mucho más amigable, es mucho más sencillo, y como se hace simultáneamente para los dos ojos salen exactamente igual en cuanto a calidad de interpretación del paciente. ¿Qué tal? ¿Podría convertirse de repente en una herramienta habitual para residentes u oftalmólogos generales fuera de centros especializados? Sería fantástico, sería fantástico. Si los costos lo permitieran, sería fantástico. Claro que Sí, sí, claro que sí. excelentes Qué tiempo virtudes. toma hacer el examen, Roberto? Bueno, según el programa, estamos lo mismo que en los perímetros habituales. Vamos a suponer que tenemos un promedio de entre 5 y 7 minutos para hacer cada ojo, de manera que el paciente que hace los dos simultáneamente, entre 10 12 minutos, el equipo está realizando toda la perimetría. Cuando es más dificultoso y por el programa a ver, esto tiene, como siempre ha tenido, inteligencia artificial, las respuestas dudosas de un paciente en un punto determinado que contesta determinada cantidad de decibeles y después no contesta la misma cantidad y el equipo duda y se lo vuelve a presentar varias veces, hace que se demore un poco más. Pero cuando el paciente tiene una patología segura, el paciente es seguro en la respuesta, el tiempo de duración es mucho más breve. Mm. ¿Qué criterios recomienda usted tener en cuenta a la hora de elegir entre las distintas plataformas que existen de perimetría virtual disponibles? Yo no tengo un abanico de conocimiento del mercado para decirte esto, el otro. Yo he trabajado con dos de los cinco posibles y los dos me parecieron idénticos en capacidad, en versatilidad. Está cambiando el color de la carcasa, más que nada ahora. Le están agregando nuevos programas, pero las capacidades que yo conozca hasta ahora son muy similares en todos. No podría decir porque no conozco de las cinco marcas, tres no las conozco. Las he probado en el stand de la industria que los estaba patrocinando, pero eso no me da el conocimiento suficiente para decir, bueno, este que hacen en Miami respecto del otro que hacen en Bascom Palmer, o sea, hay dos equipos de Miami, eh, el Micromedical Device, surgirán otros. No, no puedo hoy tener el conocimiento de todos, como hay cirujanos que operan con tres facos diferentes, cuatro facos diferentes, te pueden decir Ujú. características de uno y otro. Bueno, yo no tengo ese conocimiento con los perímetros virtuales todavía. Bueno, doctor, nos ha desasnado de todos estos conocimientos nuevos de perimetría virtual y de las grandes virtudes comparando con diferentes casos clínicos. Muy interesante esta charla. Estaré, Me alegro estaré- haber aportado algo que valga la pena. Sí, tu Sí, caso de apertura fue increíble, Roberto. Ese caso fue el que a mí me introdujo en la perimetría virtual. Pues yo dije, acá tengo la bala de plata, yo puedo hacerse en un paciente que está acostado, esto es increíble. claro. Esto se lo puede hacer Así- a un paciente que tiene
una hipofusión vertebral de estos que cuando están trabajando en altura, electricistas, carpinteros, tienen tanta hiperextensión del cuello que se marean, a veces se caen de sus escaleras, tienen trastornos visuales. Yo sentado en hiperextensión le puedo hacer el campo visual y ver qué es lo que les pasa sin que se me tenga que caer de una escalera. Sí. Sí, muy interesante, sinceramente, con todas las virtudes de ese equipo, ¿ah? Yo no lo Ajá. conocía, sinceramente, y nos has desasnado bastante en estas cosas. Bueno, me alegro, me alegro. Me voy a ir a tomar un pisco después de esto. Sí. Iremos juntos, ¿Alguna iremos pregunta juntos. por ahí, Juan? De repente en el chat no hay, ¿no? Me parece. ¿No? ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional de repente, Juan Chan? Creo que todo el mundo está igual de sorprendido que nosotros y pensando en vender sus Sí, perímetros. sí. Sinceramente grandioso, doctor Effender. Usted Bueno, siempre en sus me alegro ponencias, mucho. grandioso. Supongo que en el próximo Congreso peruano ustedes tendrán empresas que imagino irán a llevarles esta Me novedad para la imagino. cual el grupo de neuroftalmología ya está alertado. Lo demás Perfecto. no Así es, sé, así pero el es. grupo de neuroftalmología ya está alerta Ya lo esperando a ver qué conocemos con pasa. usted. Conocemos Los de con glaucoma están preocupados. Bueno, no deberían preocuparse, al contrario, deberían alegrarse. Esto es una ventaja. No saben qué van a hacer con sus perímetros ahora. Ah, Claro. los que tienen perímetros. Hay que venderlos antes de que bajen de precio y después comprar el otro. Es correcto, es correcto. Muchísimas gracias, Roberto. Al Excelente. Sí, contrario, muchas gracias a ustedes, siempre un placer. sí, Sé que muchas después los gracias, van a doctor Efner. visitar, grandes amigos, grandes neurooftalmólogos en el segmento, en el capítulo de ustedes. Así que mi saludo adelantado a todos ellos que van a contribuir. Así es, muchas gracias también a todos los presentes que estuvieron en esta ponencia y los invitamos siempre acá, tercer martes de todos los meses, las charlas neurooftalmológicas acá de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchas gracias con todo. Gracias, doctor Al Efner, contrario, nuevamente. gracias a ustedes. Muchas gracias Gracias. por la De igual invitación. manera, gracias también a Juan Chan por acompañarnos. No, Muchas gracias gracias. a todos. Saludos Gracias a por estar todos. acá. Abrazos, abrazos a todos. Un abrazo a todos. Chao, Gracias. chao.